La segunda, el extraje, como les dije, un tema más general, no tan técnico, aunque por supuesto también vinculado con la medicina, son reflexiones sobre ética, moral y medicina. Y le puse una perspectiva histórica. Esto es bastante ambicioso de mi parte, porque ustedes me pueden decir, pero usted va a recorrer 5.000 años en una charlita. Bueno, no voy a profundizar demasiado, porque además no me da el naipe para eso, pero vamos a ver que la reflexión moral y ética ha acompañado al ser humano desde siempre. Vamos a ver algunos conceptos insoslayables, veremos cuáles fueron la ética en los orígenes, la ética en la antigüedad clásica grecorromana, la ética en la medicina occidental, que vamos a definir un poco, tratar de acercarnos al concepto del occidente, la ética en el siglo XX, y podemos agregar también en el XXI, pero sobre todo en el siglo XX, las atrocidades éticas que se hicieron, que se realizaron en el siglo XX, los desafíos de nuestro tiempo, el choque entre ciencia y religión. Los términos ethos y éticos en griego tienen que ver con el comportamiento. El éticos son los factores que determinan los comportamientos que tenemos los seres humanos. Los términos mores y moralis significan costumbre. La costumbre es la que determina la moral. Este punto es sumamente importante. Ya vamos a ver por qué. El ser humano está dotado de lenguaje. Ustedes digan, no, el ser humano no, los animales también, por supuesto. Cada animal tiene su determinado lenguaje. La particularidad del Homo sapiens es que por alguna mutación genética se produjo un descenso de la laringe que permitió articular una palabra hablada que determinó todo un lenguaje que dio la posibilidad de algo que no tiene ninguna otra especie: la reflexión y el pensamiento abstracto. Si ustedes piensan que con 23 letras se puede armar todo un lenguaje y todo un pensamiento filosófico, reflexivo, etc., es algo verdaderamente maravilloso. Esa reflexión y ese pensamiento abstracto le permitieron al ser humano tener una certeza, que es mortal. La única certeza de verdad que tenemos todos, que antes o después vamos a morir. ¿Y esto qué genera? Esto genera angustia, por supuesto. Angustia existencial. Y sobre todo, el ser humano piensa en términos de trascendencia. ¿Y qué hay después? Algunos piensan nada, otros piensan no, si hay otra vida. Bueno, esta es una postura absolutamente personal. Pero lo cierto es que cuando el ser humano piensa en el después y dice, bueno, no sé, pero por las dudas, y ahí entonces aparece la figura del bien y del mal. Que eso es lo que determina la moral. La moral es la que te dice, esto está bien y esto está mal. ¿Dependiendo de qué? De las costumbres. De las costumbres, del lugar y del tiempo. Cosas que eran morales en una época no lo son en otra, cosas que son morales en un lugar no lo son. Las costumbres. Pero la moral
es algo que siempre nos imponen desde afuera. No, eso no se puede hacer, te lo dice. La ética es una reflexión filosófica sobre la moral, que, como decía Deleuze, es como abrir una ventana al paisaje permanentemente cambiante de la vida. Entonces, hay que tratar de hacer una reflexión filosófica, ética, extramoral, sin el encorsetamiento que te producen desde afuera. Hay un cineasta polaco que se llama Krzysztof Kieślowski, es el de Rojo, Blanco y Azul, esa trilogía maravillosa, ¿se acuerdan? Él tiene un decálogo, se llama el decálogo de Kieślowski, que son 10 películas, que son mediometrajes, duran 50 minutos cada una, y se basan en los 10 mandamientos de la ley mosaica. Y a cada mandamiento él le hace una película. No matarás, no cometerás adulterio, etcétera, etcétera. Y la película es una reflexión extramoral sobre ese mandamiento. Extramoral. Entonces uno dice, sí, bueno, pero en esta circunstancia, en fin. Y te hace pensar. Decálogo. Kieślowski. Búsquenla y véanlo porque vale la pena. Bueno, ok. Entonces, este concepto es importante para tenerlo como punto de partida. En los orígenes, miles y miles de años, básicamente en lo que se refiere a medicina, se concebía la interacción con dioses y demonios. Y entonces tenemos todos metidos en nuestras circunvoluciones, a pesar de todo el desarrollo científico que hemos tenido, una cosa que viene desde la más remota antigüedad: ver la enfermedad como castigo divino o como posesión demoníaca. Y cuando pensamos en la enfermedad como castigo, vemos que a veces un paciente dice, pero ¿por qué me tuvo que tocar esto a mí? Si he sido una buena persona, un hombre honesto, un buen padre, un buen marido, ¿por qué? Y la enfermedad no es un castigo. La enfermedad te toca porque te toca. Pero tenemos esa idea en la cabeza, que viene de esa remota antigüedad. Y el médico, la función médica, medicus, no, dejando de lado lo que paga, medicus, en latín quiere decir no el que cura, no el que diagnostica, no el que trata, el que ayuda. El que ayuda. El que conforta. Y uno dice, ¿eso es una función sacerdotal? Bueno, en parte sí, claro. El médico tiene para todos, cuando somos pacientes, la figura de alguien que nos va a proteger. Pero al mismo tiempo tiene otro aspecto, que es el que nos marca las cosas, ¿no? Es una dualidad. Es una figura medio materna y paterna. Por eso, por ahí un paciente te dice, yo no hice lo que usted me dijo, doctor, no me vaya a retar. Y me dice, ¿por qué? Este tipo que es un ejecutivo, que manda a todo el mundo, que tiene a todos cortitos, viene acá y te dice que no me rete como si fuera un chico. Porque la amenaza de la enfermedad, porque nada nos amenaza tanto como la enfermedad, ni la bancarrota, ni los desengaños amorosos, ni nada, nos hace hacer una regresión a la infancia. Y ante la infancia, uno piensa en papá y mamá. ¿Ok? En Egipto, 3000 años antes de Cristo, se encontraron tablillas que tenían, fíjense ustedes, consejos para los jóvenes de las clases reinantes, no para cualquiera, Eran ciertas pautas de conducta que tenían que ver con el ejercicio del poder, pero que marcaban ciertas cosas éticas. Ética, estética y política van siempre juntos. Ética, estética y política siempre van juntos. La ética es política. No existe la ética del individuo solo. Porque los individuos estamos entramados en un tejido social. Siempre.
siempre, y no nos podemos desprender de él. Por eso ese concepto que estableció la modernidad del individuo frente a la naturaleza que la va a dominar es un disparate. ¿Por qué? Porque nadie puede dominar aquello de lo que forma parte. Bien. En Babilonia, 1800 años antes de Cristo, aparece el Código de Hammurabi, que es un código ético y que te la hace cortita, ojo por ojo, diente por diente. Viene de ahí. Y en la India, 1500 años antes de Cristo, en los escritos védicos, se habla sobre la prosperidad, sobre la satisfacción del deseo, sobre el deber moral, sobre la perfección espiritual. ¿Qué es esto de la satisfacción del deseo? Freud decía que los 4 pilares fundamentales del psiquismo son el deseo, la prohibición, la transgresión y la culpa. Esas son las 4 cosas que nos forman el cuerpo. ¿No? El deseo es el motor de la vida, claramente. Un psicoanalista amigo me decía, cuando vos te ofrezcan algo, que te quieran hacer algo, te digan, vos tenés que hacer tal cosa, no digas no quiero si no lo querés hacer. Tenés que decir no deseo. Cuando alguien recibe esa respuesta, no deseo, se para. En cambio, si vos decís no quiero, dice no, pero fíjate, pensá algo que te puede convenir. El no deseo es muy bueno. Bien, sigamos. El budismo, siglo VI y V antes de Cristo, el budismo tenía el concepto del nirvana. El nirvana es un concepto totalmente opuesto al que tenemos los occidentales. Los occidentales nos devanamos en los sesos pensando qué va a ser del después. ¿Y qué queda después de la muerte? Y vos podés empezar a decir cualquier cosa. Los budistas dicen, el ser humano se funde, se diluye en el infinito. Y ese es el nivel más alto de la perfección del espíritu. Volver al infinito. Desaparecer para reunirse con el universo. El nirvana. Un concepto completamente distinto, que tiene connotaciones éticas, naturalmente. Éticas pensando en la superación del espíritu, como lo plantean los budistas. No como lo planteaba Dostoyevsky en Los Hermanos Karamazov, que decía, si Dios no existe, está todo permitido. Es otro concepto. ¿Ok? La medicina budista estaba basada en la compasión, en el estudio de la conciencia y sobre todo en el alivio del dolor. En la antigua China hubo 2 figuras fundamentales, Lao Tse y Confucio. Lao Tse fue el del Tao. El Tao quiere decir el camino. El taoísmo es toda la reflexión filosófica a raíz en relación con lo que pasa en el camino. Y los taoístas se despiden así. Nos vemos en el camino. Siempre. Confucio habla de la reciprocidad y plantea esto que es fundamental. No hagas a otros lo que no quieras para ti. Cosas que nos han ido marcando los conceptos éticos. Confucio tenía una particularidad que planteaba que el poder debía respetarse siempre y a rajatabla. Por eso los chinos al poder no lo discuten. Bueno, no lo discuten hasta que lo tienen que discutir. Pero en general se someten al poder mucho más de lo que lo hacemos nosotros en apariencia. Nosotros digo los occidentales. ¿Qué es occidental? ¿Qué es? La mejor definición que tuve de Occidente fue de un historiador que me dijo una vez: Occidente es un sustrato, una matriz greco-latina con un enclave judeo-cristiano. Eso es Occidente. Y en eso estamos nosotros formados.
Y entonces pensamos que eso es lo que tiene que ser, y que los occidentales le tenemos que enseñar a los orientales. Los orientales nos llevan milenios. Lo que pasa es que, claro, es como cuando vos lees solamente una parte de la biblioteca, de la otra ni te enterás. Bueno, hay que leer toda la biblioteca, o por lo menos lo más que se pueda. Como decía Borges en uno de sus más maravillosos poemas, y del alto de libros que una trunca sombra dilata por la danza, alguno habrá que no leemos. Bien. En la Grecia clásica aparece Hipócrates. Hipócrates tiene el llamado corpus hipocrático. El corpus hipocrático es el primer intento racional de interpretar la enfermedad. Hipócrates se aleja de eso de que las enfermedades son castigos divinos o posesiones demoníacas y dice, no, las enfermedades tienen sus causas. Las causas que él encuentra son las causas relacionadas a los mundos de vida. Y no estaba muy alejado, no conocían todavía las bacterias, los virus, pero él sabía que los modos de vida influían en las enfermedades. Isaac Abekasi tenía una conferencia maravillosa que se llamaba Los modos de vivir y de enfermar. Y también Hipócrates plantea principios éticos. Y de ahí viene el primum non nocere. Norma ética fundamental. Ante todo, no dañar. Eso es lo que tenemos que tener siempre en mente. Pero esto es mucho más interesante. Decía Hipócrates, iatros filósofe isoteos. ¿Qué quiere decir eso? Iatros, médico. De ahí viene iatro, genio. Lo que genera el médico. Que no siempre significa efectivizar. Nosotros tenemos iatrogenia, algo malo que produce la droga. No, iatrogenia es todo lo que el médico genera. Iatros, médico. Cuando el médico es además filósofo, iso igual a teos, Dios. Cuando el médico es además filósofo, se parece a los dioses. Eso decía Hipócrates. ¿Qué tal? Y la otra máxima, ya esta más religiosa, el ama a tu prójimo como a ti. Eso está en el Antiguo Testamento. Bien. Las teorías éticas son múltiples, no las vamos a analizar, ni profundizar, ni nada por el estilo, pero nosotros nos basamos en las teorías éticas que tienen que ver con la cognición, con la interpretación, no con la emoción, que hay otras. Entonces vayamos a las cognitivistas. Y hay algunas teleológicas finalistas que se han basado en el eudemonismo, la ética basada en las pautas morales, el hedonismo, en el placer, el estoicismo, en la tolerancia al dolor, el utilitarismo. Y las llamadas deontológicas de deón, deber, el formalismo kantiano. Kant es una figura que nos marcó indeleblemente. Por demás, diría yo. Por demás. ¿Por qué digo por demás? Hay dos figuras en la filosofía que son fundamentales. Immanuel Kant, un hombre del siglo XVIII, decía en Metafísica de las Costumbres, acuérdense que la moral tiene que ver con las costumbres, decía: obra de tal modo que la máxima de tu voluntad siempre pueda valer al mismo tiempo como principio de una legislación universal. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir, lo que está bien y lo que está mal, aquí y en la China, ahora y siempre. Y Kant te dice un ejemplo, por ejemplo, dice: vos vas caminando por la orilla del río y ves un niño que se está ahogando.
¿Te tirás a salvarlo o no te tirás? Vos no sabés nada. ¿Qué haces? ¿Te tirás o no te tirás? Bueno, Kant decía, lo que hay que hacer es tirarse a salvar. Pero me muero yo también. Bueno, pero en una de esas te encontré una ramita y te agarraste de la ramita y salvaste el chico y te salvaste. Bueno, eso es lo que decía Kant. Kant era un ermitaño. Kant vivía en una burbuja. Le faltaba la mordiente de la vida. Cosa que no tenía Spinoza, un filósofo muy anterior, siglo XVII. Y Spinoza decía, la naturaleza no es el río, la montaña, los animales, el hombre. No, la naturaleza es todo. Es esta pantalla, es el cañón, la tecnología, todo. Todo es la naturaleza. Si uno piensa que todo es la naturaleza, con Spinoza, no existe nada sobrenatural, ni puede existir nada antinatural. Porque todo está en la naturaleza. Es un concepto interesante. Y el concepto de Dios que da Spinoza es un concepto también muy interesante. Dice, ¿qué es Dios? Y Dios es la naturaleza. Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? Una vez le preguntaron a Einstein. Einstein explicaba la teoría de la relatividad, esa famosa anécdota de la señora que le dijo, pero usted me la puede explicar más fácil. Bueno, se la explicó un poquito más fácil. Sigo sin entender, ¿no? Un poquito más fácil. Ah, bueno, muchas gracias, ahora lo entendí. Sí, pero eso que le expliqué no es la realidad. La complejidad es la complejidad. Bueno, le preguntaron a Einstein, ¿y Dios? ¿Qué pasa con Dios? ¿Usted cree en Dios? Y él dijo, bueno, creo en Dios, pero en el Dios de Spinoza. Era un gran espinosista. La ética de Spinoza, Einstein, igual que Freud, la tenía como un libro de cabecera. Y la ética, decía Spinoza, se basa en la potencia de pensar. La potencia. La potencia no es lo mismo que la capacidad. Cuando uno dice, che, qué residente capaz, este tipo capaz. ¿Qué quiere decir eso? Y en una de esas puede llegar a hacer cosas. Puede ser que sí, puede ser que no. Hemos visto tipos brillantes que han sido pasados sin pena ni gloria. Hemos visto tipos que no parecían tan brillantes y sin embargo hicieron cosas extraordinarias. La potencia es, en cambio, decía Spinoza, aquello que en acto verdaderamente hacemos. ¿Y qué es lo que hacemos en acto? Pensar. La potencia de pensar. Todos tenemos la potencia de pensar. Y más aún, decía Spinoza, todos tenemos alguna potencia. Todos. No existe la impotencia. Todos tenemos alguna. Porque claro, yo no puedo jugar al fútbol como Maradona o como Messi. Y no voy a poder hacerlo nunca en mi vida. Pero puedo hacer algunas cosas, como por ejemplo leer un libro. Pero esa potencia de leer un libro no se da siempre. Porque si se corta la luz y es de noche, yo tengo que cerrar el libro y me dormí. No puedo más leer. ¿Me explico? ¿Qué es la potencia? Y la ética se basa en poder pensar. Y decía Spinoza, hay encuentros, la vida está llena de encuentros, nos vivimos encontrando con situaciones, con gente. Hay encuentros que nos potencian, que nos ayudan a avanzar, que nos ayudan a pensar, y hay encuentros que nos despotencian, que nos frenen, que se nos ponen por delante, que son obstáculos, etc. Y hablaba Spinoza de las pasiones alegres, las que nos ayudan a pensar, y las pasiones tristes, las que nos impiden pensar. La ética se basa en la posibilidad de pensar en lo común, porque nadie puede pensar solo. Esa imagen que tenemos de Descartes, ¿se acuerdan de Descartes frente al fuego? Y dice, ergo sum. Cogito ergo sum.
pienso, luego existo. Que en realidad no lo dijo, eso es una interpretación. Pero él solito ahí frente al fuego está pensando, no. Todos pensamos en conjunto, en comunidad. No solamente con los que están con nosotros, sino los que nos antecedieron, que los tenemos en la cabeza. Por los libros, por un montón de cosas. Bien. Hacemos un salto de unos cuantos siglos y llegamos al siglo XX. Siglo XX, cambalache, problemático y febril, decía Villano. Bien. Aparece una corriente filosófica que es el existencialismo, que se plantea al ser humano como elemento central. Y después vinieron otros que fueron anti-humanistas. Pero esto es un humanismo neto. Sartre decía el existencialismo es un humanismo. Y esta interpretación se da desde un punto de vista ateo, desde un punto de vista religioso y desde un punto de vista agnóstico. Y cada uno de ellos tiene representantes muy importantes. Albert Camus, dentro del existencialismo ateo, tiene algunas obras enormes por su significado, son a veces libros chiquitos, pero sobre el tema del sentido de la vida. El extranjero, por ejemplo, la caída, la peste, que ahora con el asunto de la pandemia releímos bastante. Bueno, Camus decía, el problema más profundo que tiene que analizar la filosofía es uno solo, el suicidio. El suicidio. ¿Cuál es el sentido de la vida? Y plantea el mito de Sísifo. Tiene una obra que es el mito de Sísifo. Sísifo es esa figura mitológica que llevaba una piedra a lo alto de la montaña, la ponía en la cima de la montaña y la piedra se iba rodando y él tenía que bajar, cargarlo otra vez al hombro y volverla a subir. Y se volvía a caer, y así al infinito. Y entonces, dice Camus, ¿y qué sentido tenía subir la piedra? Bueno, probablemente el sentido que le encontraba Sísifo era eso, la alegría de poder subir la piedra. Y uno se podía imaginar al fin, dice Camus, un Sísifo feliz. Porque cuando uno dice, bueno, pero si al final nos vamos a morir y todo esto, ¿qué sentido tiene? Bueno, cada cual le tendrá que buscar el sentido. ¿Cómo Sísifo? Esto es muy interesante. Bueno, deontología viene de... Espérate un poquito, perdón. Deber y religión. En un determinado momento avanza el pensamiento científico que había estado bastante pobre durante siglos. Y esto fue a fines del siglo XIX y todo el XX. El siglo de la ciencia es el siglo XX. Pero este avance del pensamiento científico trajo algunas consecuencias muy buenas, pero otras no tanto. El retroceso del humanismo. Todo lo referido al ser humano como tal hizo una regresión, y todo lo que fue tecnológico, numérico, estadístico, ¿no?, se fue para arriba. Bien. Hubo algunos que se resistieron, por ejemplo Erich Fromm, un psicoanalista alemán extraordinario que tiene algunas obras memorables como El miedo a la libertad, El arte de amar, Ética y psicoanálisis, etc. En este siglo XX, como digo, problemático y febril, se cometieron barbaridades desde el punto de vista de la investigación científica. Por ejemplo, los más conocidos son las atrocidades del régimen nazi. Los experimentos con seres humanos que fueron verdaderamente atroces. Pero la guerra terminó, los nazis fueron a la horca o fueron ejecutados, pero no terminaron las atrocidades, siguieron. Y les voy a traer dos ejemplos que vale la pena recordar. Uno es el experimento de Tuskegee. Este fue un experimento que se hizo durante 40 años, del 32 al 72. O sea, empezó antes de la guerra, pero siguió mucho después, en Alabama, en Estados Unidos.
¿Qué se hizo? ¿Qué hicieron estos muchachos? Fíjense ustedes. Lo patrocinó el Servicio de Salud de los Estados Unidos, no cualquiera. Y querían estudiar la historia natural de la sífilis. ¿Qué hicieron? Bueno, tomaron 402 individuos de raza negra, qué curioso. Raza negra y en su mayoría analfabetos. Fíjate, no eligieron cualquiera. Bien, lo siguieron 25 años. Les quiero recordar, año 32, la penicilina ya existía. La había descubierto Fleming en el 28. Todavía no se usaba masivamente, está bien, pero en el 40, con la guerra, se empezó a usar masivamente. Y se sabía que el tratamiento para la sífilis era la penicilina. ¿Se la dieron a estos pobres infelices? No. Los dijeron seguir. 40 años. Más de 100 muertos de los 400 y pico, y la mayoría tuvieron gravísimas secuelas cardiovasculares y neurológicas. Miren qué linda investigación. Acá en la Argentina tenemos un ejemplo también. El experimento de Azul. Año 86. Ayer, Organización Panamericana de la Salud, Instituto Mérieux de París, Instituto Wistar de Filadelfia. No se solicitó autorización alguna al gobierno argentino. Se investigó una vacuna recombinante a virus vivo modificado, Vaccinia Rabia. Se tomaron 20 vacas lecheras que se inocularon con Vaccinia y 20 con Vaccinia Rabia. Trabajadores rurales fueron expuestos al contagio sin saberlo y sin control mínimo. Y además de eso, la leche ordeñada con partículas virales fue vendida a la población. Entonces era evidente que la investigación científica estaba en un desparramo espantoso y que había que un poco legislar. Y entonces se legisló. Bueno, estos son los juicios de Nuremberg, etc. Y en el 45, a partir del Código de Nuremberg, aparece el concepto del consentimiento. Una persona, para ser sujeto de investigación, tiene que ser informada y tiene que dar su consentimiento, cosa que antes, como ven, no se les llevaba. Y a veces después tampoco. Casi 20 años después, en la Declaración de Helsinki, se estableció que el cuidado de la salud de la población era uno de los pilares de la labor del médico. Cuidar la salud de la población. Que ninguna investigación podía poner en peligro eso. Y entonces, en el año 74, con el informe Belmont, aparecen los 4 principios de la bioética. El principio de beneficencia, ¿qué quiere decir? Si yo voy a investigar una droga, yo tengo que tener una información previa que me permita pensar que esa droga va a ser beneficiosa. Si pienso que la droga va a ser perjudicial, no la puedo utilizar. No puedo hacer lo que hicieron en las bestias de la de Turquía. No maleficencia, tengo que tener razones para pensar que no les voy a hacer daño. Y viene lo de primum non nocere, que viene de lejos, como ustedes vieron. La autonomía, la persona tiene derecho a entrar voluntariamente, salir voluntariamente cuando quiera, y justicia. Si yo investigo una droga, una enfermedad que tiene tratamiento efectivo, yo no puedo hacer un estudio doble ciego. No puedo darle la droga nueva a uno y no darle al otro, porque eso rompe el principio de justicia. Lo que puedo hacer es decir, bueno, le voy a dar penicilina a los dos y esta segunda droga se la voy a dar a uno y al otro no. Entonces vamos a ver si hay diferencias, para tener idea, pero no se puede hacer el doble ciego, el caso control sin darle tratamiento cuando el tratamiento adecuado existe. Principio de justicia. Muy bien. Y de ahí pasamos a las cosas que nos pasan hoy, que son nuevas, porque antes no teníamos esta realidad. Por ejemplo, la medicina de trasplante,
Ya es una especialidad médica que está ampliamente difundida. Y el dilema ético que se plantea es cuáles son los confines de la vida y de la muerte. ¿Cuándo termina la vida, por ejemplo? Así llegamos a establecer como norma que la vida termina cuando el cerebro tiene el inicio de él. Aunque siga latiendo el corazón, aunque tenga presión arterial, aunque siga orinando y aunque con el respirador lo podamos mantener vivo, lo podemos mantener funcionando. Pero si esto no va más, no va más. Y ahí podemos hacerle la salvación. Es un concepto profundo. Y con respecto al comienzo de la vida, también hay mucha tela para cortar. Desde aquel que dice, bueno, pero cuando se juntó el óvulo con el espermatozoide, eso ya es un ser humano. Lo podemos discutir desde muchos puntos de vista. Más allá de que uno diga, yo creo esto, yo creo lo otro. La creencia es irracional. No podemos discutir la creencia. Cuando alguien te dice, yo no creo, chao. El otro día en el sanatorio me decía un cirujano, doctor, estoy muy preocupado porque ahora nosotros tenemos un interconsultor nuevo. ¿Sabe quién es? El Padre Ignacio. La gente va al Padre Ignacio, uno le dice, se tiene que operar, va al Padre Ignacio, el Padre Ignacio le dice, no se opere. ¿Y qué hago? No se te ocurra tocarlo. Ni loco lo vas a operar. Sí, pero le hago perder la oportunidad de curarse. No se puede contra la creencia. Imposible. Si él le cree al Padre Ignacio y no te cree a vos, sonate. Chao, fuiste. Busca la manera de que te crea. Y si no te cree, no lo toques porque vas a hacer mal. Después les puedo contar algunos casos si les interesa. Los confines entre la vida y la muerte. Una discusión para la prolongación indefinida de la vida por medios tecnológicos. La distanasia. Bueno, ya ahí, hasta la Iglesia ha aceptado que prolongar indefinidamente la vida a una persona desahuciada y que a la que solo le queda sufrir, no es ético. Les recomiendo una película, si no la han visto, y si la han visto vuelvan a ver porque vale la pena, que se llama Mar Adentro. Alejandro Amenábar, es la historia de Ramón Sampedro. Mala vida. Mar Adentro. La historia de Ramón Sampedro, que era un gallego de Galicia, no gallego de España, gallego de Galicia, que se tiró en la ría y se hizo una sección medular y quedó cuadripléjico y vivió cuadripléjico casi 30 años, 28 años. Y pidió desde el primer día la eutanasia activa. Generó una revolución en España, una discusión filosófica, ética, religiosa, jurídica, etcétera, etcétera, porque se quería morir. Dice, yo no quiero vivir así. ¿Tenés derecho o no tenés derecho? Vean la película. Javier Bardem es el actor y Alejandro Amenábar es el director. La distanasia. Ustedes se acuerdan que cuando decimos eutanasia, eu quiere decir bueno, thanatos, muerte. Entonces la eutanasia es la buena muerte, sí, pero no. La eutanasia para nuestro régimen jurídico y para la ética es tomar una medida activa para quitarle la vida a una persona. Por ejemplo, hacerlo en goteo de potasio o alguna droga letal. Eso es eutanasia. Ahora, hoy en día está en algunos países autorizada la eutanasia en aquellos pacientes que lo solicitan por diversas razones. Bueno, esta es una discusión ética enorme. ¿Quién está a favor? ¿Quién está en contra? No me voy a meter en eso porque no terminamos nunca más. El diagnóstico prenatal, por supuesto. La manipulación genética. ¿Hasta qué punto esto es ético? Hay cosas que pueden hacerse y hay cosas que pueden pero no deben hacerse. Esto es para discutir. No hay una última palabra. Como les digo,
la reflexión ética debemos verla desde el punto de vista extramédico. No decir, esto está bien, esto está mal, se terminó, como decía Kant, vos ya sabés que no lo podés hacer y no mejoró es más. No. Da para mucho. Todas estas cosas que hoy se hacen en nuestro tiempo eran inimaginables. Las técnicas de reproducción asistida, por supuesto, otro tema que da para mucho. Y una cosa enorme, la distribución de los recursos en salud. La salud, como la educación, son actividades médicas que tienen necesidades infinitas y recursos finitos. Cuando a mí me llevaba el decano y me decía, decime, ¿qué necesitas para dar mejor clínica? ¿Querés que te cuente? Podemos pasar horas contándote todo lo que me gustaría tener. Bueno, pero de eso, todo lo que te gustaría tener, ¿qué podemos hacer? Porque es finito. Y en el término de salud, el médico debe saber, lo sabe, pero recordar, tener en mente que lo que se le da a uno, se le escatima a otro. Entonces uno dice, bueno, ¿qué prefiere? ¿Salvar a uno con un tratamiento carísimo, exótico, o 1000 planes materno-infantiles? Una vez en un congreso había una discusión ética en donde se planteaban problemas así de ética y entonces se votaba verde o rojo, que estaba a favor verde, que estaba en contra rojo. Entonces dijeron, bueno, imagínense que usted tiene un centro de trasplante y que viene un jeque árabe multimillonario que se quiere hacer un trasplante, pero desde el punto de vista de la indicación no está indicado. Por la edad, por las condiciones previas, etcétera, no hay indicación. Pero él dice, no tengo problema, yo le pongo uno arriba del otro, me quiero trasplantar. ¿Usted qué? ¿Se lo trasplanta o no lo trasplanta? Entonces, bueno, rojo. Hasta que ¿ustedes me oyen? Yo corto. Sí. Entonces, ¿corto esto? No, pues no va grabando. Para que no se... No. Perdón. Entonces levanto un poco porque no sé. Y el hindú levantó el velo. Profesor, si usted está diciendo que usted por plata lo trasplanta, por supuesto. Lógico. El trasplante es para los ricos, las personas ricas y los países ricos. Los países pobres no pueden hacer trasplante. Entonces los países que no pueden hacer trasplante, los ricos de esos países se van a Alemania, se van a Inglaterra, se van a otros lugares. Y si este tipo a mí me pone unos cuantos millones de dólares, yo con esos millones de dólares puedo darle mucho a toda la población. ¿Qué te pareció? No, me parece una barbaridad. Bueno, discutámoslo. Nos sentamos y empezamos a ver todas las cosas en ética no son blancas o negras. Bien. El choque entre medicina y religión, y con esto medicina, ciencia y religión, y con esto vamos terminando. La Iglesia Católica, y no solo la católica, pero nuestro medio fundamentalmente, pero la mayoritaria, condena el control de la natalidad, como así también la eutanasia pasiva voluntaria. El control de la natalidad, la Iglesia no va, ni los anticonceptivos, ni el preservativo, ni nada. ¿Sí? ¿Qué me contás? Bueno, en cuanto al sufrimiento sin esperanza, no se expide sobre su significado metafísico. Para el budismo, la persona que ante la sola perspectiva de un sufrimiento sin esperanza decide poner fin a su vida, comete un acto que ellos llaman kármicamente neutro. El karma es, las religiones que conciben la reencarnación, dicen que las condiciones de nuestra vida nos van dando elementos para en sucesivas reencarnaciones irnos perfeccionando. ¿O no? Entonces la ley del karma puede ser favorable o desfavorable. Eso dicen los budistas. Bueno, para ellos es un acto kármicamente neutro y por ende no condenable. En cuanto al desarrollo de la genética, como en tantos otros campos, la religión, particularmente la católica, está muy enfrentada con la medicina. Pero no es la primera vez. Cuando empezaron las
las disecciones anatómicas, la Iglesia las condenó fuertemente, porque decía que no se podían profanar los cadáveres. Entonces, el conocimiento anatómico se demoró mucho, porque no se podía. Y bueno, hay anécdotas maravillosas. Besario hacía las disecciones, entonces le decían, pero usted dijo que el corazón en el tabique tenía orificios en donde se mezclaba la sangre. Pero nosotros hicimos disecciones. No, mire, el tabique está íntegro, no existen esos agujeros. No se lo discutía el maestro. Y Besario dijo, no, bueno, lo que pasa es que al morir se cierra. Y te la tenés que dar. Bueno, esas cosas ya hoy causan risa, parecen estupideces y son estupideces. Pero bueno, se aceptaron durante siglos. Bien. A modo de cierre, una visión personal. La ética puede considerarse una filosofía moral y como tal aplica un pensamiento complejo, polisémico y esencialmente racional. Los aportes de este pensamiento pueden venir de múltiples disciplinas, no solo de la medicina, la antropología, la sociología, la psicología, etcétera, etcétera, y se deben articular con el pensamiento científico, que es un pensamiento materialista, inductivo-deductivo, sustentado en la puesta a prueba de hipótesis, en base a la experimentación permanentemente autocrítico y autocorrectivo. Pero la ciencia ha tenido una habilidad extraordinaria, que le vendió a todo el mundo que el único pensamiento válido es el científico. Y lo que no está demostrado científicamente, no sé, qué sé yo. No me vengan a pasar nada. Eso no está demostrado. Bueno, eso es ejercicio del poder. El poder es el que dice que sí y que no. Bien. Ok, eso es un tema para otra oportunidad. El pensamiento religioso, que ha contaminado por milenios la reflexión ética, de suyo dogmático, basado en verdades aceptadas a priori, sin posibilidad de crítica e inmutables, el que cree, cree. Es como el hincha de Boca o el hincha de River, no le podés explicar que qué sé yo, porque el tipo no. Y la religión es así, un pensamiento no racional. Perfecto. No digo que esté bien ni que esté mal. Es así. En medicina, la ética debe enseñarse desde el mismo inicio de los estudios de grado y profundizarse en los de posgrado. ¿Por qué? Porque hay que discutir los aspectos éticos de cada uno de nuestros actos. Porque cuando decimos ética, bioética, ética de la investigación científica, bueno, yo no hago investigación científica, yo atiendo pacientes en el consultorio y en el hospital. ¿Se producen problemas éticos? ¿Qué te parece? En cada acto, en cada cosa que decimos, en cada cosa que callamos, en cada cosa que indicamos, o que no, tenemos un problema ético. Y hay que plantearlo así y discutir con el paciente mano a mano sobre las cuestiones éticas para ver cuál es la cosmovisión de cada uno. Porque, como digo, estas cosas no pueden aceptarse como impuestas desde afuera por la moral. Son los médicos quienes deben conocer filosofía y otras disciplinas humanísticas para enseñar ética, desde la metodología formal hasta las interacciones informales de la práctica cotidiana. ¿Qué quiero decir con esto? Las conferencias sobre ética, los cursos, todas esas cosas son muy lindas. Pero hay una cuestión que tiene que ver con la práctica cotidiana. Les cuento una anécdota. Teníamos una vez un paciente en el hospital, que era un hombre joven que tenía un síndrome isquémico agudo del miembro inferior y se estaba cruzando la pierna, y que estábamos llamando al cirujano, y el cirujano demoraba. Entonces, pasamos a él y le preguntaron al siguiente, ¿y ahora que me cirujano? Sí, doctor, pero no viene, qué sé yo, bueno. Tomé el teléfono, lo llamé, y le dije, mira, fulano, pasa esto, esto y esto, necesitamos que lo vea. Bueno, ¿qué tipo vino? Yo lo llamé a las 11
Entonces fue a hablarlo con la residente y salió de la habitación y le dijo: dime, ¿este paciente es pariente de alguien? No, doctor, no es paciente. No, porque Greca en persona me llamó. Sí, doctor, pero lo llamó porque el señor en la pierna. Entonces yo digo, y ahí escribí en el sitio de la página de la cátedra un artículo que se llamaba Trabajos Prácticos de Ética. Digo, ¿qué pensó la residente? Nosotros podemos dar muy lindas clases, decir cosas hermosas, pero nuestros residentes, los alumnos, todos nos están mirando y nos están relojeando, y nos están contando las costillas y saben. No, vos hablas mucho, pero yo te conozco cada uno. ¿No? A todos nos ha pasado. Que hemos escuchado grandes disertantes que no me hagas hablar. ¿Verdad? Bueno, entonces, abrirse a otras cosas, a otros conocimientos, y dejar de pensar, por Dios, ¿esto para qué sirve? Cuando hablamos de filosofía, ¿para qué me sirve la filosofía? Bueno, Bataille decía que hay 3 actividades del ser humano que nos llenan la vida y que no sirven para nada. Que son el arte, la filosofía y el sexo. Buen concepto, ¿eh? ¿Para qué sirve el arte? Y para llenarte el alma, para que otras cosas no sirven. ¿Y la filosofía? Y bueno, es como decía el poema de Raúl González Tuñón. No se olvide, amigo, la vida es dura. Con la filosofía poco se goza. Eche 20 centavos por la ranura y contemple la vida color de rosa. La filosofía sirve para pensar, no para otra cosa. Y el sexo para tener placer. Porque eso de que el sexo sirve para procrear, déjense de acá. Que no me vengan a contar eso. El porcentaje de sexo para procrear debe ser el 1%, no más. Bueno, muchas gracias.